Nancy, gracias, bienvenida a usted la palabra. Muchísimas gracias, Padre. Igualmente también a todas las personas pues, que están participando, ¿verdad?, de esta diplomatura y que pues sábado a sábado se están conectando con esa intención de seguir formándose, de adquirir, ¿verdad?, un nuevo conocimiento y también de compartir sus experiencias. Así que esperamos, ¿verdad?, que esta tarde de hoy, en esta jornada, pues también sea de el agrado y también sea pues un elemento de construcción también de conocimiento y que podamos entonces también seguir trabajando en estos pilares tan importantes como es el matrimonio y también ese núcleo primario de apoyo que es la familia, como ese eje central también donde se transmiten, ¿verdad?, esos valores, ese humanismo también cristiano y esos aspectos fundamentales que están cimentados desde ese acompañamiento fundamental que establece Dios con cada uno de nosotros. Así que en ese sentido vamos a comenzar. Creo que ya las diapositivas se están viendo de manera, en la pantalla de manera completa y vamos entonces a comenzar estableciendo pues básicamente lo que es este objetivo, lo que esperamos alcanzar en el transcurso de estas 2 horas que vamos a estar compartiendo y algunos temas también que vamos a estar abordando. Principalmente vamos a estar trabajando los aspectos relacionados a ese binomio matrimonio-familia y que se pueda entonces también ver, que se pueda considerar como ese espacio relevante, como ese espacio dinamizador y muy importante, ese espacio esencial, fundamental en lo que corresponde y tiene que ver un elemento fundamental en la conformación de sociedades también desde lo que es la justicia, la libertad, pero ciertamente también la fraternidad. Así que para eso vamos a tomar en consideración, estableciendo, ¿verdad?, de manera pues muy general, lo que corresponden las competencias, también esas habilidades humanas al servicio de la sociedad con la intención de un mejor vivir, los aspectos relacionados a esos derechos humanos, también a esos principios y valores que contribuyen a ese crecimiento y a ese desarrollo del ser humano y por ende también de ese núcleo primario de apoyo que es la familia, que se vea entonces también la libertad como esa expresión de ser humano y que se tome en cuenta también esa esencia de persona que es tan importante y entender también que la familia es ese elemento dinamizador, es ese aspecto fundamental en gestionar, ¿verdad? Y en gestar ciertos cambios que conducen hacia la promoción también de unos elementos de autonomía, también de identidad social, y que eso pues se ve en las diferentes etapas de desarrollo de las personas y entender ciertamente que la iglesia es ese puente, es ese camino, es esa ruta también que nos lleva a esa realización para que la familia pues también pueda seguir presentando, estableciendo y demostrando esa caridad humana. Así que en ese sentido y tomando en consideración pues lo que ya habíamos mencionado relacionado a estos temas que vamos a abordar, es muy importante también que nosotros podamos tener en mente estas preguntas y es qué somos realmente capaces de hacer nosotros, las personas, los seres humanos, qué oportunidades nosotros tenemos a nuestra disposición para hacer y para ser, ¿verdad? Entonces, esos son unos elementos fundamentales que debemos tomar en consideración. Así que relacionando estas preguntas nos podemos entonces vincular a este término, a este constructo de capacidad, entendiéndolo como algo que es intrínseco, que es propio de la persona, de ese ser humano, y que nos permite ciertamente poder desempeñar ciertas actividades, ciertas tareas en nuestro entorno y poder entonces desempeñarnos de una manera saludable en nuestro contexto social, en nuestra familia como núcleo primario de apoyo y entre estas funciones que podamos entonces también tener esa capacidad de poder reflexionar frente a diferentes situaciones. Nosotros hoy en día como sociedad y no estoy hablando solamente de una región de Colombia o de Colombia como país, sino que lo estamos viendo a nivel internacional. Las familias tenemos grandes retos, ¿verdad? Las sociedades tenemos grandes retos, grandes desafíos. Nosotros como humanidad también hemos atravesado una pandemia y es algo en lo que pues insistimos también y recalcamos y creo que ustedes también en ese trabajo que ejercen con las comunidades y con su medio donde ustedes también se están desempeñando
vemos que a raíz de la pandemia hay ciertas situaciones que se han visibilizado aún más y que se han incrementado en términos de su dificultad. Vemos de igual manera unas afectaciones a nivel de la salud mental. Vemos entonces también cómo las familias, ¿verdad?, se están fragmentando, cómo ese elemento también de individualismo nos aleja también de vivir en comunidad de una manera sana, ese relacionamiento, esa vinculación afectiva de una manera saludable con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, es algo que lamentablemente nosotros estamos viendo y que no quiere decir que esto se presente luego de la pandemia o a raíz de la pandemia, sino que son situaciones, ¿verdad?, que lamentablemente se han incrementado a raíz pues, de todos estos procesos, ¿verdad?, y de todas estas experiencias que nosotros vivimos en ese punto de disrupción que fue, pues obviamente, la pandemia. Así que es importante también que nosotros pues tomemos en consideración esos aspectos relacionados a esa motivación, ¿verdad? ¿Qué me motiva a nivel interno? ¿Qué me motiva a nivel de mi sociedad? De las personas con las que yo me vinculo, me relaciono. Y eso pues es importante también para poder fomentar y poder desarrollar ese espíritu crítico y que me permita entonces también interactuar con ese aprendizaje, con esas experiencias que vivo en el día a día y que ciertamente están pues muy vinculadas también con ese proceso de reflexión que se espera que podamos hacer de una manera pues adecuada. En ese sentido, cuando hablamos entonces de esa habilidad, lo podemos entonces relacionar desde unos elementos cognitivos, ¿verdad? Lo que estamos pensando frente a determinadas situaciones, también en mi entorno social, es decir, cómo yo me relaciono, cómo yo me vinculo, cómo yo también tengo ese elemento de tolerancia frente a las diferencias y quizás un punto de vista distinto al mío que otra persona puede tener. Es decir, cómo estoy fomentando también esas relaciones interpersonales con mi núcleo, con mi red de apoyo. Entonces, esos son unos elementos importantes también y cómo estoy cuidando también de mi cuerpo, de mi organismo, esos elementos también de amor hacia mí, pero también de amor hacia mi comunidad, a mi entorno. Así que es importante también que nosotros podamos tomar en consideración esa capacidad para poder desempeñar ciertas tareas, ¿verdad? Desde unos elementos innatos, como habíamos mencionado anteriormente, pero también tomando en consideración esos procesos de aprendizaje que nosotros tenemos, dependiendo también de las diferentes experiencias que yo estoy viviendo, en los diferentes ambientes en los que yo me relaciono, con mi comunidad, en mi parroquia, en mi iglesia, en mi contexto, en mis escenarios laborales, que estoy estudiando entonces en mi contexto educativo, obviamente al interior de la familia como ese sistema, ¿verdad?, prioritario y fundamental para poder pues también tomar en consideración experiencias que me van a permitir desempeñarme de una manera saludable en mi entorno y poder entonces también estar a la altura de los retos, de los desafíos que se presentan también en mi día a día como parte también de la cotidianidad. Y ya entonces cuando hablamos de esa competencia, podemos entonces tomar en consideración que es el dominio que yo voy a tener frente a una práctica, a una tarea en particular, y que es importante entonces también que podamos entonces tomar en consideración esas experiencias que he tenido previamente. Es decir, que yo pueda entonces tener esos elementos importantes, esos aprendizajes previos para poderlos entonces utilizar en un momento en particular. Nosotros que estamos acá y que nos damos el espacio de seguir adquiriendo conocimiento, de reflexionar sobre diferentes temáticas, de tener esa apertura, ¿verdad?, a escuchar al otro, a adquirir un mayor conocimiento, no quiere decir que no tengamos problemas o que no vayamos a tener problemas más adelante, pero quiere decir que en el momento que esas dificultades se puedan presentar en el transcurso de mi vida, yo voy a emplear los mejores recursos y las mejores herramientas para poder atender y poder sobrepasar esa problemática que se presenta, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto importante y que tiene que ver ciertamente con esas experiencias que nosotros hemos tenido previamente, esos aprendizajes, ¿verdad?, que hemos tenido previamente y que vamos entonces a poner en práctica en el momento entonces que se presente esa dificultad, se presente
precisamente entonces esa conmoción, esos aspectos que quizás nos pueden sacar un poco de nuestra rutina, de nuestra zona de confort, y es importante entonces también que podamos hacer uso de esos aprendizajes que hemos tenido. Así que para resumir un poco estos términos que hemos mencionado hasta el momento, es importante también destacar que la capacidad es ese potencial que yo puedo tener, ¿verdad? Nato para poder aprender ciertos aspectos que están relacionados obviamente con mi entorno, esa habilidad, el poder llevar a cabo cierta acción, cierta conducta, y ya obviamente esa competencia es cuando yo puedo emplear ese conocimiento previo, lo puedo entonces transferir a unas situaciones que se presentan y cómo lo puedo hacer de una manera adecuada. Es decir, anteriormente cuando tuve una problemática, recurrí entonces a mi párroco, pude entonces escuchar esa palabra de Dios, pude entonces también recurrir a un profesional de la salud mental, y esos aprendizajes también, ese elemento, esa postura también de humildad me lleva a poder aplicarlo a otras situaciones que yo voy experimentando. Bien, así que en ese sentido debemos tomar en consideración cuáles pueden ser esas competencias que nos van a llevar, que nos van a permitir tener entonces un mejor vivir. Ser un aprendiz permanente, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con ese elemento de humildad que mencionábamos hace un rato. El tener esa apertura a recibir información, a no quedarme entonces en mi zona de confort, sino siempre ir más allá, tomar en cuenta lo que está ocurriendo, saber también de alguna forma las situaciones que están experimentando nuestros jóvenes, nuestros niños, adolescentes, nuestros jóvenes hoy en día, ser bastante cercanos también con nuestros hijos para poder entonces entender un poco estos retos que ellos están también enfrentando hoy en día, que esto también lo podamos transferir, por ejemplo, al campo de nuestras profesiones, que seamos entonces profesionales con unos altos niveles de competencia, honestos también, rigurosos en nuestro quehacer, y que tengamos también, ¿verdad?, esa pasión y que la demostremos en las diferentes actividades y los diferentes oficios que nosotros entonces también realizamos. Es importante entonces también que nosotros podamos movilizar nuestros recursos, es decir, esa caja de herramientas que hemos ido adquiriendo a medida que hemos ido avanzando en nuestro curso de vida y que hemos ido obteniendo también unos aprendizajes de acuerdo pues a las situaciones también que nosotros hemos experimentado. Entonces, es ese elemento continuo, ¿verdad? Ese día a día de acuerdo a las diferentes experiencias que nos van formando también como seres humanos, como personas en nuestro entorno social. Importante también ser ciudadanos pues participativos, solidarios, es decir, asumir también las responsabilidades de lo que nosotros tenemos, esa responsabilidad de los hijos que nosotros estamos formando, que estamos educando, las vivencias también que tenemos en nuestra familia, el asumir ese compromiso social en términos de asumir esa responsabilidad y no transferírsela a otras instituciones, porque todos, ¿verdad?, como seres humanos pues sociables, participativos, que estamos interactuando en nuestra comunidad, pues es importante también sentirnos partícipes de ese proceso y entender que ciertamente hay unas situaciones que nosotros pues también tenemos que asumir nuestra cuota también de responsabilidad. Importante también entender que pues somos o estamos en una sociedad pluricultural. Nosotros también en nuestro país, en Colombia, que quizás se ha caracterizado por no ser un país receptor de comunidad migrante, pues nosotros también sabemos que por todos estos cambios, retos, desafíos que hemos tenido en nuestro entorno, pues también eso se ha ido transformando, y Colombia entonces también hoy en día es un país receptor. Sabemos que mayormente pues la población migrante que
el que más porcentaje está en nuestro país, pues sabemos que es la población venezolana, que pues también tiene que ver con un elemento de carácter geográfico, de cercanía, ¿verdad? Pero que también nosotros hemos visto de igual manera las diferentes situaciones, tensiones que se han presentado por la selva del Darién y todo lo que eso entonces ha representado para esa región en nuestro contexto, y que es importante también que nosotros como ciudadanos pues estemos enterados de las situaciones que ocurren en nuestro entorno. Ese proceso también de solidaridad, de no emitir unos juicios valorativos de manera apresurada, anticipada, ¿verdad? Y eso es un elemento importante, no porque una persona se comporta de una manera significa que todas las personas se van a comportar de esa forma, porque una persona viene de un país significa que va a actuar y se va a comportar de la misma manera que otros. Es importante también esa solidaridad, ¿verdad? Y entender que nosotros pues cada vez estamos en sociedades más interconectadas, que este proceso también de globalización ha servido de alguna forma para ir invisibilizando, ¿verdad?, las fronteras. Entonces, eso es un elemento también de solidaridad social, de tener entonces también una mayor cercanía con nuestro entorno, con nuestras comunidades y obviamente también con las personas. Entonces, sí es un fundamento, ¿verdad? Sí es un elemento prioritario que nosotros pues también podamos considerar ser, ¿verdad?, personas felices, es decir, no vivir desde esa añoranza, desde esa remembranza. Hoy precisamente que estaba esta mañana escuchando un devocional, pues se decía la importancia, ¿verdad?, de no quedarnos en el pasado, sino estar en nuestro presente y confiar en que ese futuro que Dios ha creado para nosotros es mucho mejor de los planes que quizás nosotros mismos hemos podido considerar. Entonces es esa apertura también a lidiar con las diferentes situaciones que se presentan y que en medio también quizás de la turbulencia, de la tempestad que como seres humanos podemos estar atravesando, tenemos esa confianza plena en Dios, ¿verdad? Y que nos va a llevar también a tener esa paz que necesitamos para poder ir sorteando las dificultades, pensando de una mejor manera y actuando para poder resolverlas de la mejor forma posible, también pues con los recursos que nosotros tenemos a disposición en ese momento. Así que es muy importante también, ¿verdad? Esa relación entre lo que es la mente, nuestro cuerpo y muy importante también nuestro espíritu y no verlo como algo quieto, como algo estático, es algo vivo y es un proceso completamente dinámico que debemos entonces también tomar en consideración. Así que tomando en cuenta estos aspectos, pues es muy importante también darnos el espacio, permitirnos también reflexionar un poco acerca de esas experiencias en las que nosotros también hemos podido identificar nuestras habilidades, ¿verdad? Esas competencias, eso que hemos aprendido previamente, cómo entonces lo podemos manejar frente a esta situación que hoy se presenta. Esa escucha activa, ¿sí? No creer que lo que yo digo, mi punto de vista es el único y es el mejor, es el correcto, sino ciertamente también darnos esa posibilidad, permitirnos y darnos ese espacio para poder escuchar también los puntos, ¿verdad?, de vista de otras personas y cómo podemos de alguna forma flexibilizarnos frente a las diferentes situaciones que se van presentando. Entonces sí es muy importante que nosotros tengamos esa apertura, esa sensibilidad a poder considerar de alguna manera qué otras competencias nos pueden de alguna manera hacer falta para seguir construyendo sociedad, ¿verdad? Y que esa sociedad pues obviamente tenga unos frutos y redunde en un beneficio para las personas que habitamos ese espacio social, es decir, que podamos de alguna manera construir una mejor sociedad. Entonces, sí es muy importante darnos ese espacio, permitirnos ciertamente reflexionar sobre nuestras maneras de actuar en diferentes situaciones, cómo lo podemos hacer de una mejor manera, cómo entonces podemos aprender, ¿verdad?, de esas experiencias previas, cómo entonces al interior de nuestra familia estamos resolviendo los conflictos que se presentan, cómo de alguna forma también yo estoy desempeñándome en los diferentes roles o las diferentes funciones que yo ejerzo, como madre, como padre, como abuelo, como tío, como compañero de trabajo, como profesional, como estudiante. Es decir,
cómo yo me estoy desempeñando en esas diferentes funciones y qué puedo hacer, ¿verdad? Que podamos reflexionar para que todos, ¿verdad? Todos esos granitos de arena que se van juntando puedan contribuir a la construcción de una mejor sociedad, una sociedad mucho más solidaria, una sociedad mucho más participativa e involucrada, ¿verdad? En las situaciones que ocurren realmente en nuestro contexto. Así que es importante también que desde las familias podamos construir esa integridad, podamos construir esa esencia también de la persona, del ser, podamos entonces también estar edificando en ese amor genuino, en ese amor verdadero, ¿sí? Que con nuestros hijos validemos su mundo, su medio ambiente, que estemos criando unos niños donde los estemos validando y no todo lo contrario, donde los estemos invalidando. Entonces es muy importante también esa solidaridad, esa renovación generacional, entender que, como decimos, hoy en día tenemos unos retos, tenemos unos desafíos, estamos ante un nuevo orden social y hay muchas situaciones con las que quizás yo no estoy de acuerdo, pero están presentes en nuestro entorno. ¿De qué manera entonces yo me puedo ir involucrando en la crianza, una crianza participativa con mis hijos y que pues ciertamente ellos sientan que nosotros como padres, como cuidadores, estamos allí generando unos cimientos bastante robustos, fuertes para las diferentes situaciones que se van a ir presentando, pues a medida que ellos también vayan continuando con su desarrollo. Bien, entonces eso es fundamental también para los valores, porque la familia también es ese centro donde se construyen los valores, esos parámetros para actuar, para conducirnos en diferentes situaciones, ¿verdad? Que se van a presentar en nuestro día a día. ¿Cómo entonces, cuál va a ser mi proceder o cómo yo me comporto frente a determinadas situaciones, pero cómo también el colectivo, ¿sí? Se comporta frente a esas determinadas situaciones. Y es muy importante también establecer como tal esos elementos universales, pero también esos aspectos que son particulares, ¿verdad? Y que podamos entonces también ir considerando, ir tomando también en perspectiva, ir tomando en consideración estos elementos y entender también que no es solo a nivel individual, que también es importante tomar en cuenta lo que ocurre a nivel social, a nivel colectivo, a nivel de nuestra comunidad, a nivel de nuestra familia, a nivel de esa familia nuclear, de ese núcleo primario de apoyo, pero también a nivel de los otros integrantes que componen, ¿verdad?, a mi familia. Así que es importante también que nosotros pues podamos tomar en cuenta aquellos valores humanos y también esos valores de nuestra sociedad, esos valores comunitarios que son los que nosotros más practicamos en nuestra familia y cómo de alguna manera esto influye en nuestro diario vivir. Entonces es parte también de esa reflexión que mencionábamos hace un rato respecto a cómo yo me estoy comportando, cómo yo me estoy vinculando con las personas, con mis padres, con mi prójimo en las diferentes situaciones y también en los diferentes ambientes en los que yo me voy vinculando, es decir, mi microsistema, ¿verdad? Mi familia, ese núcleo primario de apoyo, cómo entonces también lo vamos ampliando, incluso también cómo ese macrosistema, es decir, las diferentes instituciones, las creencias también en la sociedad, cómo eso también va generando unas influencias en mi familia, en mi microsistema. Y es importante también que nos demos ese espacio, que nos demos esa apertura también para poder considerar ciertamente cómo estos valores están influyendo no solamente en mi familia, sino en mi comunidad. Y esto pues también tiene unas implicaciones en lo que se va a generar en mi vida cotidiana, en mi día a día y con todas esas relaciones también que nosotros tenemos. Así que en ese aspecto es importante también tomar en cuenta, ¿verdad?, esos valores universales, desde el respeto, como mencionábamos hace un rato, la sinceridad, la honestidad, pero también ese elemento de bondad que es supremamente importante, esa tolerancia también. Hay algo que nosotros estamos viendo hoy en día con nuestros niños y que quizás ustedes pues también lo discuten al interior de sus familias y con sus
sus pares, y es esa baja tolerancia a la frustración que nosotros estamos viendo con nuestros niños. Esa inmediatez, ¿verdad?, con que quieren las cosas, y que esto entonces también va teniendo unas implicaciones si no se atiende de una manera adecuada, si no se atiende en un momento oportuno, vamos entonces también a tener unas implicaciones más adelante, porque cuando llegan, ¿verdad? Y pues por experiencia, cuando llegan a la universidad, estamos viendo chicos pues que cada vez llegan más jovencitos, estamos viendo chicos de 15, 10, 16 años, para ese cambio, ¿verdad?, abrupto que significa pues ya la elección de una carrera, su proyecto de vida, la universidad, el cambio quizás de un ambiente controlado como puede ser un colegio, a un ambiente pues mucho más flexible, pues como son las universidades. Y vemos entonces también esa fragilidad, esa labilidad emocional. Algo que nosotros también hemos visto y que es muy importante también que desde las familias se vaya abordando, es que el tiempo de confinamiento que nosotros tuvimos por la pandemia, y obviamente porque era una situación en términos sanitarios y eran las medidas, ¿verdad?, que responsablemente debíamos seguir. Pero todo ese tiempo que nuestros niños estuvieron en sus casas recibiendo la educación a través de los dispositivos electrónicos, fue un tiempo de un gran impacto para ellos, y que en este momento estamos viendo estas consecuencias, pero que todavía esas consecuencias se van a seguir manifestando y se van a seguir presentando. Y uno de los aspectos también que nosotros hemos visto es esa ausencia de proyecto de vida de nuestros niños. Y con esto no es solamente la elección de una carrera, no, es qué es lo que me motiva, qué quiero hacer, cuáles son mis habilidades, ¿verdad? ¿En qué las puedo poner en práctica? ¿Cómo puedo desarrollar unas competencias como hablábamos más temprano? Entonces sí es muy importante que nosotros como adultos estemos muy aprestos a comprender y a estar atentos también a todos estos cambios que nosotros estamos viviendo en la sociedad, porque estos cambios en una mayor o menor medida van a tener unas influencias también sobre nuestros hijos. Entonces, sí es un tema prioritario, es un tema relevante en la tolerancia a la diferencia, al punto de vista distinto. No todas las personas tienen que pensar como yo pienso, y eso es parte también del respeto, como mencionábamos hace un momento. Esa humildad también es muy importante, esa amabilidad también, ¿verdad? Que son aspectos que lamentablemente nosotros vemos en términos de esa irritabilidad que las personas tienen, es decir, y se ve de una manera continua, es decir, cuando salimos y en nuestros automóviles o cuando salimos a la calle, vemos también esa irritabilidad y esa ausencia de tolerancia entre las personas. Yo voy primero, yo voy segundo, y yo tengo que ir por mi carril y yo tengo que ganar a la otra persona. Y eso es uno de los aspectos y de los retos que nosotros también hemos visto, ¿verdad? Esa dificultad en las familias en términos de los patrones de comunicación, esa dificultad también para responder de una manera adecuada, y hay un gran grado de irritabilidad en la manera en que las personas responden. Entonces, sí son unos elementos que debemos tomar en consideración y que nos invitan ciertamente a una reflexión muy profunda sobre nuestro proceder, no solo a nivel individual, sino el proceder como colectivo, como sociedad, como comunidad. A nivel personal es importante también esa disciplina, ¿verdad? Esa constancia, esa perseverancia. Y esto de alguna manera también va relacionado con lo que mencionábamos hace un rato acerca de esa baja tolerancia a la frustración. Y es decir, esa inmediatez con que los niños quieren obtener las cosas en este momento los lleva a considerar solamente una ruta, un camino o un plan a seguir, ¿verdad? Entonces, no hay una consideración, bueno, si esto no sale de esta forma, ¿qué podemos hacer? Lo podemos volver a intentar.
implementar y ajustamos entonces ciertos aspectos y tenemos entonces un plan B. No, es ese plan A y si no sale entonces como yo quiero, pues entonces abortamos la misión cuando es importante también esa flexibilidad cognitiva. No siempre vamos a obtener las cosas en el momento que queremos y no siempre vamos a obtener las cosas que queremos obtener, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también, que se pueda trabajar desde el amor y también relacionarlo, obviamente, con esa educación también en las enseñanzas, pues que obviamente Dios nos ha dado. Así que es importante esos elementos de esa competencia, ese respeto, esa tolerancia, esa humildad, que nos lleve entonces de alguna manera también a trabajar esos valores a nivel familiar del respeto, de la unión. ¿Sí? ¿Cómo podemos resolver estas dificultades, estas situaciones desde una manera amorosa, desde una manera respetuosa, ¿sí? Y que eso entonces también me lleve, obviamente, a tener una mayor solidaridad. Entonces vemos ciertamente cómo estos valores están atravesados en las diferentes funciones que nosotros realizamos y también en las diferentes esferas, ¿verdad? En los diferentes ámbitos de nuestra sociedad, desde lo macro, bien, pero también lo micro, que ahí estamos entonces considerando a nuestras familias. A nivel espiritual, muy importante, nuestras creencias religiosas, ¿verdad? Fortalecer, edificar, seguir construyendo y fortaleciendo nuestra fe. Muy importante también esa creencia, ¿verdad?, que nosotros tenemos y que vamos desarrollando con el paso del tiempo. Importante esa sabiduría y también a nivel político el poder entender pues unos elementos de libertad, de democracia y de equidad. Así que como podemos ver, los valores están atravesados en cada una de las esferas de nuestra vida, en cada una de las acciones que nosotros realizamos y en cada uno de los sistemas también en los que nosotros nos vamos vinculando y nos vamos interactuando. Así que podemos también ver ese compromiso, ¿verdad? Esa creatividad, esa responsabilidad que debe estar presente a nivel laboral, como decíamos hace un rato. No siempre vamos a estar del mismo estado de ánimo, pero cómo entonces nosotros también en medio de esa turbulencia, en medio de los problemas, en medio quizás de ese caos que podamos estar atravesando, tenemos esa paz, esa serenidad, esa templanza para poder actuar y poder estar a la altura de los retos, ¿verdad?, que tenemos en cada una de las áreas, de las dimensiones que nosotros estamos, en las que estamos participando, en las que estamos ejerciendo. Y eso entonces también tiene unas implicaciones también a nivel de las funciones y los diferentes roles que nosotros pues obviamente estamos desempeñando. Así que es muy importante también que nosotros podamos tomar en cuenta esa estructura que mencionábamos hace un rato, ¿verdad? Esa casa y que cómo vamos cimentando esos pilares que sean supremamente fuertes para poder edificar una estructura que va más allá de la parte física y que tiene que ver también con esos vínculos, con esa conexión, con ese entorno que nosotros nos estamos relacionando y que es muy importante también tener unos pilares supremamente articulados, robustos, para poder entender no solamente nuestros derechos, sino también nuestros deberes, ¿verdad? Que sostienen esa sana convivencia. Esos cimientos son muy importantes también porque es fundamental una organización, una estructura bastante importante. Sabemos que lamentablemente en nuestro país, desde las altas esferas, vemos en muchas ocasiones, escuchamos, ¿verdad?, unos discursos que se alejan totalmente de esa solidaridad, de ese respeto también a la diferencia de perspectiva, de opinión. Y si de alguna forma desde esos elementos gubernamentales que son nuestros dirigentes no se da un mensaje adecuado, pues sabemos que hacia abajo, ¿verdad? Pues va también calando hasta nuestra base, hasta el pueblo, y que es muy importante también estar muy aprestos y estar muy alertas también de esa violencia estructural, porque
estamos viendo entonces también esa violencia, la normalizamos y lamentablemente entramos a ser parte también de esa violencia. Entonces, esos son unos elementos que nosotros no podemos pasar de manera sutil, no podemos pasar o minimizar de manera pues desapercibida, que debemos darle toda la atención y la importancia que ciertamente esta temática merece. Así que en esas paredes, ¿verdad? Si lo vemos en términos de una estructura para poderlo relacionar un poco mejor, es importante también considerar esos valores, como mencionábamos hace un rato, familiares, personales, espirituales, que contribuyen a formar el ser. Y es prioritario también que nosotros pues podamos entender y darle espacio no solamente a esos valores a nivel personal, familiar y espiritual, sino también esos valores universales que van entonces a estar arropándonos y a protegernos también en todo esa integridad de todo lo que estamos realizando como seres humanos. Entonces, si es ese llamado, ¿verdad?, a generar, a construir una estructura que esté fuerte, que sea robusta, que tenga unos cimientos, unos pilares, unas paredes y un techo supremamente fortalecido para que pueda entonces también sortear las diferentes situaciones, las diferentes tempestades que se van a presentar en diferentes momentos del curso de nuestra vida. Así que es esa relevancia, es esa importancia también respecto pues a lo que mencionábamos hace un rato, el reconocer que ustedes están sacando de su tiempo para seguir formándose, para escuchar, ¿verdad?, sobre diferentes temáticas que van a contribuir a que esa construcción que ustedes día a día realizan, pues cada vez sea mucho más robusta, esté más fortalecida, obviamente construida también en unos cimientos muy importantes frente a esos mandatos también que Dios nos hace. ¿Bien? Entonces, es importante que podamos reflexionar, bueno, ¿qué pasa si uno de esos pilares se debilita? ¿Qué ocurre si los cimientos se centran en una utopía? Algo entonces que es difícil de alcanzar, o cuál sería ese impacto, esas consecuencias en el ser al descubrir ciertas grietas, ¿verdad?, en las paredes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo abordaríamos? ¿Cómo lo podríamos entonces trabajar? Y quisiera, pues no sé si hay alguien que quiera pues activar su micrófono y brevemente pues responder un poco frente a estas tres inquietudes que tenemos acá en este momento. Bueno, yo diría, yo soy Miguel Moreno. Buenas Yo tardes, diría, Miguel. buenas tardes, doctora. Yo diría que para eso le toca a uno, como decía en la clase la vez pasada, investigar desde un principio dónde está esas raíces de cada uno de ellos, los que componen la pareja, para poder hacer ese análisis y ir poquito a poco avanzando a ver cómo se puede que ellos tengan esa oportunidad de cambiar un poquito su manera de ser. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias, Miguel, por tu participación y lo que dices, poco a poco, ¿verdad? Paso a paso, dar ese espacio, esa posibilidad. Y creo que si estamos en estos espacios, ¿verdad?, de formación es porque tenemos también la apertura, ¿sí?, a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir conociendo. Y que esto nos lleve quizás a ir realizando algunos ajustes, algunos cambios, ¿sí? Y que eso pues nos posibilite y tenga también la oportunidad de que la pareja se siga consolidando, siga cimentando esos pilares y construyendo, ¿verdad?, esa edificación que sea muy robusta, muy fortalecida, para que pueda estar entonces también a la altura de los retos que la sociedad también nos impone. Así que lo que mencionas es muy importante y es ese poco a poco, ese paso a paso, ¿verdad? Uno cuando nace no sale corriendo automáticamente. Hay una serie de actividades, de pasos que es parte del proceso del desarrollo, de la maduración también que nosotros tenemos y que asimismo pues también tiene que ver con las relaciones de pareja, con las relaciones familiares, las relaciones humanas como tal, que es importante también tomarlo en consideración. Bien, escuché una campanita, no sé si es un micrófono que se quiere activar o podemos entonces continuar. Sí, hay Nelcy Esperanza.
es que hay uno que dice name, nom, a baila, pero no sabemos quién es. Ok. Esa es Adriana Consuelo Ardila López. Ok, Es que hay uno, ¿por qué la familia, o sea, por qué los jóvenes de hoy en día no quieren tener familia? ¿Por qué hacer, o llaman a tener un animal, llaman tener familia? ¿Por qué eso, doctora? Desde el punto de vista psicosocial, por qué ocurre eso? Ok, es una problema o es una situación, es una perspectiva que tiene muchas aristas, que tiene muchos elementos a considerar y no es solamente de manera lineal. Causa y efecto no, sino que hay una serie de situaciones. Muy importante también esta inmediatez con que las personas quieren realizar las cosas, ¿verdad? Esa labilidad o esa fragilidad emocional y lo que puede entonces esto tener en términos de unas consecuencias de perder su autonomía, de perder un poco la independencia, de sentir entonces que puede tener o quitar ciertos espacios o decisiones sobre su propia vida. En términos también de las responsabilidades, y era un poco lo que mencionábamos hace un rato, las personas no quieren asumir responsabilidades, ¿verdad? Y le otorgamos las responsabilidades a otros. Es que yo no hice esto porque tú no me dijiste que yo lo tenía que hacer. Y en eso tan sencillo, nosotros vemos también cómo las personas se van alejando, ¿verdad?, de adquirir compromisos y responsabilidades. Pero es muy importante también tomar en cuenta estos elementos de la inmediatez con la que quieren las cosas. Una relación de pareja se construye poco a poco, donde las cosas no van a ser perfectas siempre, donde van a haber unas subidas, unas altas y bajas, dependiendo también de las diferentes situaciones que se presenten, pero cómo entonces también, como mencionaba Miguel, nos damos la apertura y el espacio de escuchar a la otra persona, el punto de vista de la otra persona, cómo lo podemos resolver, cómo podemos trabajar, y lamentablemente eso no es lo que nosotros vemos hoy en día, ¿verdad? Y como decíamos también hace un rato, me voy fijando a tener un plan. Si ese plan no me sale, yo aborto la misión. No es que lo voy a intentar, aborto la misión y abandono la tarea. Entonces no se ven tampoco esos elementos de perseverancia. Sumado entonces también, ¿verdad?, a estas situaciones que nosotros vemos con relación a esos altos porcentajes de divorcio que vemos, no solamente a nivel nacional, estos son estadísticas a nivel internacional, ¿bien? Entonces, son todas estas situaciones que se van presentando y también tiene que ver con esa dificultad para que la persona pueda reconocer sus emociones, puedan gestionar sus emociones y las puedan regular. Entonces, de alguna forma, hemos primado otros elementos como el reconocimiento a nivel profesional, el prepararnos, el cualificarnos, y nos vamos entonces arropando en esa burbuja a nivel profesional y vamos dejando de lado también otros elementos que son supremamente relevantes, como esa parte de familia, esa parte personal. Así que, como mencionaba, no se trata de una sola causa, sino que las situaciones son multidimensionales, son multifactoriales y todas ellas pues suman obviamente a pues lo que nosotros vemos. Cada vez hay menos personas que tienen hijos y eso tiene que ver también con nuestra pirámide poblacional. Lo estamos viendo, ¿verdad? Se ha invertido y el segmento poblacional que mayor porcentaje tenemos son los adultos mayores y cómo entonces eso también tiene un impacto en otros elementos a nivel demográfico en términos de servicio, de productividad laboral y demás. Así que son muchas las situaciones y no se puede ver solamente de una manera, ¿verdad?, lineal o simple, sino que hay varios elementos que contribuyen a lo que nosotros pues obviamente estamos viendo. Sociedades muy individualistas, ¿sí? Y el compartir mi espacio con otra persona, pues eso también puede generar cierto conflicto, porque de alguna manera puede pensar que estoy cediendo de mi espacio, de mi vida, para dárselo a otra persona. Entonces, es lo que nosotros también, pues lamentablemente vemos, ¿verdad? Esas sociedades muy individualistas, con un alto nivel también de competitividad, donde se prima también lamentablemente el poder adquisitivo que la persona tiene, sociedades muy consumeristas. Entonces todos estos elementos ciertamente pues tienen un peso importante en lo que usted dice de que cada vez pues son menos las personas que quieren tener hijos. Bien, vamos entonces acá a continuar
con este caso. Me permito entonces leerlo para que luego pues entonces podamos tomar en cuenta un poco lo que se presenta. Bien, Mónica, de 28 años, terminó la carrera de Derecho hace 2 años. Desde entonces trabaja como jurista en una empresa, es ambiciosa y le gusta su trabajo. En el terreno sentimental vive una relación feliz, todo parece perfecto, pero desde hace algún tiempo un asunto pues la consuma en términos de lo que piensa. Se plantea seriamente la posibilidad de ser madre, aunque no lo tiene claro. Por un lado, quien se entrega por completo a la vida laboral apenas dispone de tiempo para los hijos. Por otra, no puede esperar eternamente a que llegue el momento ideal para formar una familia. En nuestros tiempos no tenías elección, le comenta al respecto su abuela. Desde su punto de vista, las mujeres de hoy cuentan con una ventaja, puesto que disponen de un abanico de posibilidades. Cuando Mónica plantea el dilema a su amiga de la infancia, esta le menciona: tú misma puedes hacer realidad todo lo que te propongas, tú eres la que decide cómo irá, ¿verdad?, a darse la situación. Esto nos lleva entonces a pensar un poco y guarda relación con la pregunta que se hacía hace un ratito y que estábamos elaborando, y es si es diferente ser libre que sentirse libre. Vamos a ver, ¿por qué nos cuesta, verdad, tomar decisiones cuando una decisión es el reflejo de la libertad y la autonomía del ser? Así que es importante también que nosotros pues obviamente nos demos ese espacio, ¿verdad?, de tener esas experiencias que pueden evidenciar también el impacto de las decisiones que nosotros vamos desarrollando a nivel de nuestra familia, a nivel de nuestro núcleo primario de apoyo. Vamos a ver, ¿por qué nos cuesta tomar decisiones? ¿Quién activa su micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy licenciada en educación preescolar con magíster en familia y lo que más me he podido dar cuenta es que las familias o las parejas jóvenes temen precisamente a perder esa dichosa libertad. Entonces, en una oportunidad, en un taller, fue una acudiente de la niña y me decía: yo no soy mamá y ni lo pienso hacer de loca porque siento que sería arriesgar mi libertad. No puedo viajar, no puedo hacer lo que yo quiera, no puedo cumplirme y ser, no me puedo realizar como mujer. Entonces yo le decía a ella: bueno, interesante que tú pienses así. ¿Tienes mascotas? Sí. Y yo, ok, o sea, la mascota no te resta a ti como mujer, no te resta libertad. Y aún así que una mascota es una responsabilidad, pero un hijo sí. Entonces es muy triste porque ahora es lo práctico, ¿no? Ahora los jóvenes y las familias que se están armando en este momento ven lo práctico. No tenemos un hijo porque sencillamente si esto fracasa, pues nos separamos y no pasa nada. Somos un matrimonio light, somos un matrimonio de que si no funcionó, a los 2 días, a los 2 meses, a los 2 años, porque ya ahorita hablar de un matrimonio con bases fuertes y sólidas es un milagro y que en esas bases esté constituida la formación de una familia con hijos, con descendencia. Otro argumento tal vez es la parte económica, ¿no? Que está muy afectada ahorita, que dicen, bueno, antiguamente papá y tenía que irse a trabajar, mamá se quedaba en el hogar, ahorita los dos tienen que salir a trabajar. Entonces es como delegarle la formación de los hijos a un tercero que hay que costear. Entonces ya lo ven como un costo, no, familia no, porque eso se genera un gasto, colegios, persona que los cuide. Entonces estamos como en la sociedad de que queremos lo más práctico. Muchísimas gracias. Pensaría yo, muchísimas gracias. A usted mil gracias. Y guarda ciertamente una gran relación con lo que destacábamos de esa inmediatez, ¿verdad? Lo práctico, ese individualismo que como sociedad también pues estamos viviendo, que nos resta en términos de esas relaciones humanas sinceras, genuinas, el ir edificando, construyendo. Es decir, hoy en día ya no sabemos ni quién es la persona que vive nuestro vecino al lado de nuestra casa, porque estamos muy ensimismados en
esa burbuja de nuestras acciones, de nuestras actividades, y poco, ¿verdad?, tomamos en cuenta lo que ocurre en nuestro entorno. Entonces, va muy de la mano con lo que usted me decía y completamente de acuerdo con usted en relación a lo que piensan, ¿verdad?, hoy en día los jóvenes, y que está también encaminado hacia esa inmediatez y a tener resultados que son rápidos, que son inmediatos, y lo que decíamos, esa baja tolerancia a la frustración que nosotros estamos viendo. ¿Bien? Entonces, es muy importante para esta toma de decisiones que nosotros podamos tener también ese equilibrio entre lo que estamos pensando, pero también las emociones, visualizar también nuestro futuro y alinear nuestra decisión con nuestros valores, con nuestra esencia, con lo que somos ciertamente como personas y lo que nos identifica. Y miren que el tema de las emociones, pues hace un tiempo, ¿verdad?, unos años para acá, hasta este momento, ha cobrado gran relevancia, y también es muy importante, ¿verdad?, el que nosotros también con nuestros niños, desde muy temprana edad, comencemos a hablar, a abordar estas temáticas, porque es importante también que nuestros niños aprendan a reconocer cómo se sienten y que no sientan miedo o vergüenza por lo que están sintiendo. Entonces, eso es un aspecto importante. A veces cuando estamos hablando sobre diferentes temas y procesos de investigación en la universidad, y especialmente sabemos que hay un tema que es muy apremiante para nosotros, y es lo relacionado al suicidio, porque lamentablemente nosotros, pues de acuerdo a las estadísticas, como problema de salud pública, nosotros vemos unas estadísticas donde cada vez esto ocurre a edades más tempranas, ¿bien? Entonces, sí es muy importante que antes de hablar de prevención de la conducta suicida con nuestros niños, desde muy temprana edad, comencemos a hablar acerca de las habilidades sociales, el cómo yo me relaciono con mi entorno, cómo me comunico con los demás, cómo yo puedo entablar unas relaciones que se basen en el respeto, ¿sí? El aprender a discernir, a convivir aún en medio de las diferencias, en que una y otra persona no necesariamente tienen que pensar de la misma forma. Y esto es muy importante, y con la película, ¿verdad?, que ya llegó la primera y la segunda parte de Intensamente, pues esto también se ha visibilizado y nuestros niños cada vez están más cercanos con estas temáticas, pero es algo que ciertamente se debe seguir trabajando, que se debe seguir fomentando, ¿verdad? El que el niño entonces también pueda decir, me siento triste. Bueno, podamos entonces escuchar qué pasó, qué te lleva entonces a sentirte triste, de qué estás triste, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué situación? ¿Por qué te sientes de esa manera? Porque a veces nosotros como sociedad también lo que hacemos es que reprimir lo que estamos sintiendo, ¿verdad? No te puedes sentir de esta manera, o no puedes entonces sentir tal o cual emoción porque tienes coraje, no tienes motivos para tener coraje, ¿sí? Entonces es un poco validar lo que la persona está sintiendo, y que entremos entonces a indagar y a investigar qué es lo que está ocurriendo, sin invalidar lo que la persona está sintiendo en ese momento. Porque esto es importante desde el pleno reconocimiento de las emociones, para que el día de mañana la persona pueda regular de una mejor manera sus emociones, ¿verdad? Pueda tener una buena gestión de las emociones, y pueda entonces también poder sortear las diferentes situaciones que se van presentando en el entorno. Una persona que responde con ira todo el tiempo, ¿qué está pasando? Frente a esas situaciones tensas, ¿cómo podemos entonces hablar? La escucha, la reflexión, ¿sí? Eso es muy importante. Y si la persona entonces también escucha, puede tener una mayor flexibilidad cognitiva, y es lo que decíamos hace un rato. No solamente debemos tener un plan A, plan B, plan C, ¿verdad? Porque las diferentes situaciones se van dando de esa forma, y más si nosotros creemos, ¿verdad? Y somos creyentes fieles en Dios. Nosotros podemos pensar una situación, pero Dios actúa por caminos completamente misteriosos, y el plan de Dios es perfecto, es mejor de lo que nosotros podemos pensar. Entonces es importante también ser flexibles ante
estas situaciones y que esto se vaya fomentando desde muy temprana edad para que nuestros niños puedan tener los elementos necesarios para poder tomar decisiones más adelante. Entonces, esto es un aspecto prioritario, es un aspecto importante que debemos darle, ¿verdad?, cada vez una mayor atención, mayor cuidado en términos también de esa tolerancia también, el tolerar a la otra persona. Eso nos hace ser personas más empáticas, ¿verdad? Y eso es un elemento importante porque nosotros estamos viendo sociedades que son completamente, supremamente hostiles. Y entonces es muy importante también que nosotros pues trabajemos con estos aspectos. Bien. Tenemos entonces acá un elemento importante y es lo que corresponde ciertamente al desarrollo, ¿verdad?, de nuestra familia y que podamos entonces también comprender la vida de nuestros familiares y los diferentes procesos a los que nosotros nos vamos también atravesando. Es muy importante entender que cada familia es un mundo, es un sistema completamente diferente, pero es un sistema, ¿verdad?, abierto, obviamente que recibe influencias de su entorno, pero que también genera unas influencias a su entorno, en su entorno. Así que es fundamental que nosotros podamos entender que cada familia tiene unas prácticas que van a ser completamente distintas a las que yo llevo en mi familia. Bien, cómo esto entonces también nos lleva a comprender, a entender las diferentes formas de vida que se da a nivel familiar. Y es importante también que nosotros podamos tomar en consideración, ¿verdad? Y tener esa apertura a esa reinvención también de los ideales de desarrollo y también de nuestra familia. Importante también que nosotros tomemos en consideración ese espacio de reconocimiento y de transformación que se puede dar al interior de nuestros sistemas familiares. ¿Cómo son esos límites en nuestra crianza? ¿Cómo entonces nosotros trabajamos, ¿verdad?, el tema de la autoridad? Hay un reconocimiento para cada integrante de la familia, se valida a cada integrante de la familia o todo lo contrario, estamos invalidando, ¿verdad?, los diferentes integrantes de nuestra familia. Eso es un aspecto importante porque de esa manera también podemos conducirnos a la transformación. Entonces, eso es un elemento prioritario, destacar esa consideración por cada uno de los integrantes de la familia y que podamos entonces también entender que la familia es supremamente compleja, ¿sí?, heterogénea. Y con compleja no quiero decir que sea fácil o difícil, no generar como esa dicotomía, ¿verdad?, o ese elemento binario de fácil o difícil, sino que hay diferentes integrantes en esa familia. Cada integrante puede ver la situación desde una óptica completamente distinta, diversa. Entonces sí es muy importante que podamos comprender esos elementos, esas diferentes posturas, esas diferentes visiones sobre las distintas situaciones que se van presentando. Que la familia es esa primera representación social que nuestros niños, que nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestros padres son ese reflejo, esa representación también de la sociedad. Es importante también destacar que la familia es ese grupo social que más tiempo perdura, ¿sí? Entonces, es fundamental también reconocer la relevancia, la importancia que tiene la familia en la sociedad. Así que, aunque muchas veces digan, ¿verdad?, y se genere como toda esta bola de nieve frente a indicar que la familia está en crisis, pero la familia como grupo social es supremamente relevante en esa construcción de sociedades, ¿bien? En esa construcción también de historia. Y es importante también que se permita que se genere ese análisis de las diferentes situaciones que se van presentando, que se dé esa apertura, que se dé ese espacio a la reflexión, a la escucha también de las posturas que cada integrante de esa familia tiene. Entonces, a eso también precisamente me refiero cuando hablamos de esa realidad de la familia como un elemento complejo, no meramente fácil o difícil, bueno o malo, no, sino todas esas diferentes perspectivas que se pueden tener al interior de ese sistema familiar.
Otro elemento importante es que podamos, ¿verdad?, tomar en consideración que la familia es parte también de nuestro contexto y que es importante visibilizar, dar esa visibilidad a las situaciones que ocurren en nuestro entorno. Que demos entonces también ese lugar apremiante, ese lugar importante que nosotros, ¿verdad?, al interior de nuestras familias tenemos. Que tengamos claro también cuál es el rol que nosotros estamos ejerciendo al interior de nuestro sistema familiar. Que tengamos también esa apertura y ese espacio para poder atesorar, para poder valorar las experiencias, ¿verdad?, que tenemos en nuestra familia, esas experiencias de vida que tenemos en nuestra familia. ¿Cómo estamos fomentando la comunicación en nuestra familia? ¿Cómo estamos entonces fomentando la resolución de conflictos en nuestra familia? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos alejando de esa visión individualista, verdad, que se tiene? Y que pues nosotros hemos visto también que las sociedades cada vez se van apuntando a eso, pero cómo entonces nosotros en nuestra familia estamos primando otras maneras de proceder, otras maneras de vincularnos, otras maneras de relacionarnos, ¿verdad? Y eso nos lleva entonces a garantizar y a reflexionar acerca de ese rol, de ese lugar que nosotros ocupamos en el contexto social. Así que es muy importante que nosotros podamos superar ese dualismo familia-ciudadanía, ¿verdad? Y que podamos entonces también tomar en consideración que es fundamental desde lo privado cuáles son esas dinámicas de interacción que se dan en la familia. ¿Cómo entonces también se promueve la individualidad, la autonomía? ¿Sí? Es decir, nosotros somos personas, somos 4 personas, 5 personas que conformamos esta familia, pero cada integrante es completamente distinto al otro. ¿Cómo la familia también promueve ese proceso de individuación? Cómo la familia también promueve la autonomía. Y esto también está muy relacionado con lo que mencionábamos hace un rato respecto a los límites, ¿verdad? Unos límites que sean claros, unos límites donde las pautas de crianza estén claras, las pautas de vinculación, de relacionamiento, el sentido de valía de cada integrante. Eso es importante para fomentar entonces una autonomía saludable, para fomentar también una autoestima saludable, una estima propia fortalecida, donde la persona entonces también tenga los mecanismos adecuados para tomar decisiones, ¿verdad? Porque lo que decíamos hace un rato, a las personas les cuesta tomar decisiones. Entonces es muy importante que desde esos primeros años de vida se estén generando las condiciones adecuadas al interior de esa familia para que se generen toda esta serie de procesos que son supremamente importantes y relevantes, ¿verdad? Desde lo público, pues obviamente nosotros vemos también ese interés común, ese espacio que también es importante que lo podamos destacar, que lo podamos considerar, que podamos de alguna forma también reconocer, ¿verdad?, la importancia que nosotros tenemos no solamente a nivel de nuestro núcleo primario de apoyo, sino a nivel de la sociedad. ¿Qué espacio nosotros también estamos ubicando, estamos ocupando en ese contexto social? Y es fundamental también que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que la familia como un sistema abierto que ocurre en una serie de dinámicas, de interrelaciones, de interconexiones, comunicaciones, vamos entonces también a tomar en cuenta todos esos cambios que se están gestando, todos esos intercambios que se van dando en términos de la vinculación y del relacionamiento. Así que es algo para destacar con relación
a la independencia, obviamente, que cultiva unas relaciones interpersonales, pero como hemos dicho, en el marco también del respeto, ¿verdad? En el marco también de la responsabilidad, y como decíamos hace un rato, nosotros tenemos unos derechos, pero es importante también destacar y reconocer que tenemos unos deberes que son supremamente importantes y que no podemos entonces pasar de manera sutil, que también hay unas normas, ¿verdad? No solamente esas reglas y esas normas que se establecen al interior de la familia, sino también esas normas que se establecen en la sociedad. Nosotros somos seres humanos que vivimos en sociedad, que vivimos en comunidad y que tenemos que dar cuenta también de ese cumplimiento como tal, de esas reglas, de esas normas. Así que es importante que nosotros podamos considerar no solamente la estructura donde estamos, porque va más allá, es ese hogar, es ese espacio, ¿verdad?, que atesoramos, que guardamos, que protegemos con un gran sigilo en términos de la privacidad que también debemos entonces considerar. Tenemos entonces acá una cita de Cortina que nos dice, en verdad bien pocas sociedades han tratado y tratan a sus miembros como ciudadanos sociales. Por eso podemos decir que la ciudadanía legal y política es un bien escaso, pero que más escaso es el bien de la ciudadanía social. Esto también nos lleva un poco a la idea que desarrollábamos más temprano respecto a qué ambiente nosotros estamos fomentando en nuestra familia, ¿verdad? Con nuestros familiares. Estamos de alguna manera validando y considerando la perspectiva y el ser de cada una de estas personas, o con nuestras acciones lo que estamos haciendo es invalidando, ¿verdad? Y desconociendo la importancia y la relevancia quizás de uno de esos integrantes de la familia. Entonces, sí es importante que esto lo tomemos en consideración y que podamos entonces también tomar en cuenta todos estos aspectos relacionados a las conexiones, ¿verdad? Esa vinculación, a esa interconexión que nosotros tenemos, porque ciertamente en ese relacionamiento estamos entonces también conectándonos con nuestro medio, conectándonos también con nuestro entorno, pero atesorando aún más nuestro hogar, nuestra morada, también los aspectos que allí o las relaciones o las dinámicas que hay al interior de esa familia se van gestando. Bien. Es importante también destacar que la familia que se constituye, que se construye a partir de relaciones democráticas, ejercicio de derechos, deberes, ejercicios también de ciudadanía, pues permite ciertamente tener unos actores y unas acciones que van hacia nuestro contexto social, en el que se permite ese espacio de socialización, pero donde también vamos a entender que hay diferentes realidades, ¿verdad? Habemos tantas realidades como personas estamos conectados en esta sala de manera remota y con el apoyo obviamente de la tecnología y de esta plataforma para poder tener este espacio, este encuentro. Y es muy importante también reconocer, ¿verdad? Respetar y validar, pues, las experiencias de vida que otras personas entonces han tenido. Importante destacar también la relevancia de ese componente emocional, así como decíamos hace un rato, que tengamos también el espacio para trabajar con nuestros jóvenes. Miren, una de las cosas que más sostienen nuestros jóvenes en la universidad es que se sienten solos. Y este sentimiento, ¿verdad?, de soledad, ese sentirse solo, es algo que se repite en las diferentes sociedades. Recientemente estábamos leyendo para la universidad unos artículos de investigación y se repite también de manera consistente, ¿verdad? Esa soledad que identifican la mayoría de las personas donde se hicieron estas investigaciones. Y cuando entramos a ver, también se repite en países que
que para nosotros son referentes y modelos en términos de calidad de vida, como son los países, ¿verdad?, nórdicos, donde pues el sistema educativo, de salud, es decir, esos indicadores principales para destacar si ese país tiene una buena calidad de vida, pues son esos, ¿verdad? Estamos hablando entonces de Noruega, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Finlandia, donde también es reiterativo el que las personas se sientan solas. Entonces, esto es un llamado también de atención para todos las instituciones a nivel de nuestra sociedad, ¿verdad? Esto es un llamado para la academia, para el sistema educativo, esto es un llamado para las diferentes instituciones gubernamentales, esto es un llamado también para la iglesia, es decir, para todos como sociedad, ¿verdad? Como ciudadanos participativos, esto debe ser un llamado de atención. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad que se siente sola? ¿Sí? Y es reiterativo y nosotros vemos también, muchos jóvenes pasan mucho tiempo solos, cada vez están más conectados a los dispositivos electrónicos y eso también nos ha limitado, nos ha quitado, nos ha restado tiempo de calidad, de conexión, de vinculación, ¿verdad? De fortalecer el vínculo con nuestros familiares. Entonces, es un tema que no puede ser pasado por alto, es un tema que le debemos dar la atención, ¿verdad? Y el cuidado que merece, porque este tema de las emociones puede estar transversalmente relacionado con otras áreas también de la vida de los seres humanos. Entonces, en la medida en que nosotros como ciudadanos podamos reconocer nuestras emociones, podamos ser conscientes de ellas, nos podamos permitir reconocerlas, podamos entonces también tener los mejores recursos, los mejores mecanismos para poder atenderlas, para poder gestionarlas, para poder regularlas de una manera que sea saludable. Entonces, sí es un elemento a considerar, sí es un elemento que cada vez le debemos dar pues mayor importancia en nuestro estudio y también, como mencionábamos hace un rato, desde esas primeras etapas de desarrollo, ¿verdad?, de nuestros niños. Así que es muy importante ese aspecto. ¿Qué tenemos entonces acá con relación a la visibilización, ¿verdad?, del conector existente entre familia y ciudadanía? Por muchos años, por mucho tiempo, los niños y nuestras niñas han sido invisibilizados, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a destacar. Hemos sido un ambiente que promueve o hemos ido construyendo un ambiente que promueve el desarrollo saludable de nuestros menores con relación a esa escucha activa, a considerar, a validar lo que está experimentando, lo que está sintiendo, cómo se siente, ¿verdad? O todo lo contrario, hemos estado fomentando un ambiente que no valida, ¿verdad?, que invalida las acciones de nuestros niños. Por eso mencionábamos hace un rato también que las situaciones que se presentan a nivel de la familia tienen diferentes aristas, diferentes perspectivas. Al interior de la familia se puede presentar una problemática y no significa que todas las personas lo van a ver, lo van a interpretar de la misma forma. Quizás cada integrante de esa familia tiene una visión completamente distinta a la que tiene la otra persona. A todos los estamos escuchando, para todos los estamos considerando como algo importante que aporta también a la búsqueda de una solución de la problemática. Eso es un aspecto también que debemos reflexionar. Nuestros niños entonces, ¿cómo los vemos, verdad? Son sujetos de atención y también son sujetos de responsabilidad social. Deben ser nuestra prioridad en términos del cuidado, en términos de la protección, en términos de la seguridad, ¿verdad?, que debemos darle a nuestros menores. Eso es un aspecto importante. Permitirles también que atraviesen las diferentes etapas de desarrollo, que el juego es muy importante, que parte también de ese relacionamiento, de esa vinculación, es decir, que atraviese las diferentes etapas de desarrollo.
Y hay un aspecto importante también que me gusta recalcar en estos espacios, y es si nosotros como padres estamos criando el hijo que tenemos, ¿verdad? O estamos criando el hijo que queremos tener, porque son dos posturas completamente diferentes. Entonces, sí es muy importante que nos demos ese permiso, ¿verdad? Que nos podamos permitir darnos también este espacio para indagar, para conocer, para reflexionar sobre todas estas situaciones. Y es importante también que podamos reconocer la familia como ese espacio también democrático, como esa formación también que estamos teniendo frente a esa responsabilidad que debemos tener como ciudadanos que somos, y que también podamos tener en cuenta esos derechos, ¿verdad? Entonces, un elemento importante que no podemos pasar por alto es cómo podemos fomentar en nuestro entorno un ambiente que sea democrático. Es decir, esto no quiere decir para nada que vamos a dejar que nuestros niños hagan lo que quieren, no, porque hay unos límites y es importante mantener esos límites claros. Pero cuando hablamos de ese espacio democrático, estamos entonces también considerando, ¿sí?, el punto de vista de esa persona, la perspectiva que esa otra persona tiene frente a la situación. Y no estamos meramente imponiendo nuestro punto de vista. Entonces, son elementos importantes donde hay, ¿verdad?, ese elemento de autoridad, pero una autoridad adecuada, donde también toma en consideración, donde también escucha, ¿sí?, el punto de vista y la perspectiva que los otros integrantes tienen para el proceso. Entonces, son aspectos, son elementos que es parte, ¿verdad?, de esa reflexión que nosotros debemos hacer. En este otro sentido, es muy importante también esa misión que tiene la iglesia de evangelizar, ¿bien? ¿Qué aportes realiza la evangelización en la construcción de valores humanos y espirituales? ¿Qué acciones pueden mejorar, verdad, la evangelización al interior de la familia? ¿Cuáles son esas situaciones que pueden estar obstaculizando la evangelización en la familia? Entonces son preguntas que debemos hacernos, cómo nosotros nos estamos comportando, cómo entonces estamos siendo ese testimonio vivo de ese mensaje tan importante que Dios nos da. Entonces sí es prioritario que nosotros nos demos el espacio de poder pensar, de poder reflexionar sobre estas temáticas de manera que nuestras acciones contribuyan ciertamente al proceso de evangelización, ¿verdad? Todos y todas sabemos y somos conscientes que la sociedad actual tiene la tendencia a no ponerse en riesgo ante ninguna situación, a no ponernos en lugar y en juego, ¿verdad? Entonces, de ahí va también un poco lo que mencionaba la compañera hace un rato, de esos elementos muy prácticos, la practicidad, lo que se dé en el menor tiempo posible, donde de alguna forma vulnerarme ante el otro, pues ya eso puede ser visto como un elemento de debilidad, y entonces es mejor no verme, ¿verdad? O no proyectarme de esa manera. Así que es como esa invitación también, ya a modo personal, a modo particular, qué aspectos nosotros podemos ir realizando que tenga un aporte significativo en el proceso de evangelización, y que podamos entonces también pensar si con nuestras acciones de alguna manera nosotros también estamos contribuyendo a obstaculizar la evangelización en la familia. Bien. Nosotros entonces como ciudadanos y como personas que estamos también en este proceso de consolidar, de fortalecer, de robustecer nuestra familia, nuestro núcleo primario de apoyo, tenemos unos 10 retos, unos 10 desafíos. Importante que podamos fortalecer ese vínculo matrimonial. Yo creo que el darnos ese permiso, esa posibilidad, el permitirnos tener este tipo de capacitaciones, fortalece ciertamente la comunicación, fortalece ese vínculo, y es muy importante también que tengamos esa apertura
para poder generar y poder ir mejorando también nuestros procesos de comunicación. Es importante que las familias se comuniquen, porque a veces podemos estar viviendo en la misma casa, pero somos prácticamente islas, ¿verdad? Cada uno es una isla, porque no hay ese espacio, ese punto de encuentro, de conexión, de actividades que podemos hacer en común. Sabemos y somos supremamente conscientes que cada vez estamos asumiendo más roles, que cada vez el tiempo nos alcanza menos, ¿verdad? Por todas esas funciones y esos retos que estamos asumiendo. Sin embargo, me atrevo a decir que ya no es cuestión de hablar de cantidad de tiempo, sino de calidad de tiempo. Bien, y eso es un aspecto importante. No importa que sea un tiempo corto, pero que sea de conexión, que sea de calidad y en el que estamos acá, si lo que podemos compartir es el desayuno o si lo que podemos compartir es el almuerzo o el espacio en que todos podemos estar es la cena, pues que esos 30 minutos que estemos en esa actividad sea de conexión con nuestras demás familiares, que sea ese presente, ¿verdad? Ese ahí en ese momento. Eso contribuye ciertamente a mejorar, ¿verdad? Los canales de comunicación y ciertamente a fortalecer también ese vínculo matrimonial. Participar de una manera activa en la educación de nuestros hijos, conocer sus amistades, conocer sus intereses, sus gustos, pero también conocer aquellos aspectos que quizás le causan en este momento miedos, inseguridades, estar muy participativos también en el contexto académico. Entendemos perfectamente que pues nuestros compromisos laborales a veces nos absorben y quizás no podemos estar todo el tiempo que quisiéramos, pero volvemos a lo que destacábamos hace un rato. No se trata ciertamente de calidad, sino que podemos hablar, perdón, no se trata de cantidad, sino de la calidad, ¿verdad? De ese espacio, de ese tiempo. Si lo vivimos entonces en conexión, si estuvimos entonces allí, eso es un aspecto importante. Otro de los elementos también que nosotros estamos viendo hoy en día es que queremos que los niños se comporten como adultos. Entonces estamos en una actividad y para que el niño se quede quieto, pues entonces le doy el celular, le doy la tableta y eso entonces sabemos que lo lleva a desconectarse de lo que está ocurriendo en el entorno. Y que pues obviamente nosotros vemos también unas problemáticas hoy en día respecto al número de horas o el tiempo en total en que un niño pasa conectado a un dispositivo electrónico. Entonces, queremos que el niño se comporte como adulto y que esté quieto, pero sabemos lo que hablábamos hace un rato. Es importante también que el niño pase por todas esas etapas de desarrollo. Y eso es un aspecto también fundamental, ¿verdad? El que podamos estar muy participativos, que podamos estar vinculados al proceso de educación de nuestros niños y estar muy atentos a lo que ocurre en ese escenario escolar. Entender el rol, ¿verdad? Esa función irreemplazable de los padres, de los cuidadores. Eso es un aspecto prioritario. El que podamos entonces también asumir cada uno de nosotros nuestro rol es fundamental para que de ahí pues podamos ciertamente también reconocer la importancia, ¿sí? La relevancia de las figuras parentales en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Importante también educar, ¿verdad? Una sana identidad sexual. Eso es un aspecto también prioritario. Entender también que cuando se educa en temas de sexualidad, pues va más allá, es entender también lo que corresponde a la toma de decisiones, a la información, es decir, ir un poco más allá en las temáticas, ¿bien? Luchar contra las adicciones y sabemos que no solamente estamos hablando hoy en día de, por ejemplo, sustancias psicoactivas como lo mencionábamos hace unos años, sino que también estamos hablando precisamente a esa dependencia, ¿verdad? Primero es quizás ese uso problemático que tienen las personas a los diferentes dispositivos electrónicos y estar conectados
largas jornadas de tiempo a las diferentes redes sociales. Entonces, no es solamente los temas de drogodependencia, sino también lo que corresponde a esa dependencia de los dispositivos electrónicos. Muchos de nuestros niños también se están criando en esta cultura de los gamers, ¿sí? Entonces pasan periodos de tiempo conectados, jugando con personas que están en otro país, en otro continente, y una de las situaciones también que estamos viendo es que en este medio, en esa cultura de los gamers, se maneja, ¿verdad? Porque hay pues apuestas, entran a torneos, a juegos, entonces hay unas grandes cantidades de dinero y nuestros niños pues entonces pasan largos periodos de tiempo conectados a los dispositivos electrónicos. Y para relacionarlo entonces también con una problemática que se visibilizó aún más a raíz de la pandemia es la dificultad que se tiene con la higiene del sueño. Ustedes saben que cuando empezamos con el confinamiento, se alteraron nuestras rutinas, ¿sí? Entonces, nuestro ciclo del sueño también sufrió unas alteraciones en ese sentido, y nosotros hoy en día vemos jóvenes que tienen unas grandes complejidades con la higiene del sueño. Y sabemos que si una persona no descansa lo suficiente, pues entonces al otro día no va a poder rendir de la misma manera, ya sea en su contexto laboral, en su contexto académico. Entonces vemos chicos, niños, jóvenes que cuando llegan entonces en la mañana, pues no tienen, ¿verdad?, las mismas competencias en términos de ese elemento de concentración, de atención sostenida, están soñolientos la mayor parte del tiempo. Si duermen entonces durante el día, pues entonces ya por la noche se les altera como tal ese ritmo, ¿verdad?, circadiano. Entonces sí es importante también tomar en cuenta todos estos aspectos, por lo que les mencionaba, si son chicos, si son niños que están largos periodos de tiempo conectados a los dispositivos, a las pantallas electrónicas, pues entonces sabemos que al otro día pues no va a poder rendir de la misma manera. Entonces eso también nos lleva a pensar, a considerar que debemos estar muy informados de los gustos, de los intereses, de las preferencias también de nuestros niños, porque de esa manera pues podemos ayudarlos a canalizar, ¿verdad?, con un profesional que así lo requiera para atender oportunamente la problemática que se presenta. Importante también la protección a la vida, el equilibrio también entre la familia y el trabajo, y esto es un aspecto importante. El que podamos establecer un balance adecuado, saludable, ¿verdad? Son dos esferas importantes, pero una no tiene que ir, ¿verdad?, por encima de la otra. Es decir, el trabajo no tiene que ir por encima de las dinámicas que se construyen al interior del sistema familiar. Y esto entonces también nos lleva un poco a relacionar con las problemáticas que desde la Organización Mundial de la Salud nos dice también que lo relacionado al burnout o a la quemazón, que son aspectos que ocurren en los escenarios laborales en las organizaciones, ya sea, ¿verdad?, por todas esas largas, extenuantes jornadas de trabajo, el ambiente, el clima organizacional, es decir, diferentes situaciones que pueden estar contribuyendo a que la persona presente como tal esa quemazón. Pues esto también va a tener unas afectaciones en su salud mental, y como decíamos, algo que ocurre entonces en el trabajo también va a llegar a la familia, y las dinámicas familiares pues se pueden ver afectadas en ese sentido, ciertamente en términos de su relación. Bien, importante también soñar que es posible tener un mundo más humano, ¿verdad? Yo creo que esa posibilidad de cambio, de transformación, como hablábamos hace un rato, pues tiene que estar allí, y no podemos perder esa esperanza, por más compleja que se vea la situación. Yo creo que tenemos que creer, ¿verdad?, en esa capacidad que tiene también pues el ser humano de poder reorientar como tal el curso de su vida. Entonces,
sí es un elemento importante, y también tenemos como aspecto central esa obligación de formarnos y de formar, ¿verdad? Y es lo que nosotros pues estamos cumpliendo, parte de lo que cumplimos en la tarde de hoy, el poder formarnos, y que lo que se habla, ¿verdad? En estos ejes temáticos, en estas sesiones y en otros espacios donde ustedes muy seguramente también participan, pues contribuya al proceso de formación también que usted hace al interior de su familia. Así que pues vemos unos aspectos supremamente importantes y que son trascendentales, ¿verdad? Y transversales también a las diferentes actividades que nosotros vamos realizando. ¿Qué puede hacer la caridad? Bueno, primero es importante destacar la caridad como una virtud que nos conduce a amar a los demás sin excepción, ¿verdad? Buscando entonces el bien de esa persona, desde lo que estamos pensando de esa persona, lo que hacemos, las palabras, las diferentes acciones, comportamientos que hacemos, y que esto entonces también se traduzca, ¿verdad?, en un servicio que damos a los demás. Esto nos lleva a generar ese trato bondadoso a los demás, tiene que ver también con esos elementos de valores que nosotros hablábamos al principio de este espacio, tiene que ver entonces también con esa escucha activa, con todos nuestros sentidos, ¿sí? A lo que estamos entonces también desarrollando. Por favor, cierra micrófonos. Don Ricardo Maldonado. Listo, entonces importante también lo que destacábamos con relación a ese apoyo, a ese acompañamiento. Buenas Don tardes. Ricardo Maldonado, por favor, cierra micrófono. A ese trato que damos con los demás, ayudar también a las personas que lo puedan necesitar, a ser constructivos con nuestra palabra y no destructivos, ¿verdad? A poder ser también optimistas, como destacábamos hace un rato, y poder pensar que un mundo, que una sociedad más solidaria, más humana, claramente se puede construir. Ser muy generosos también con nuestro tiempo, con nosotros mismos, es decir, respetar también nuestra palabra, vivir en ese bien de manera constante, tolerar las diferencias, tolerar también la frustración, y es muy importante también perdonar, pero también tener, ¿verdad?, ese decoro de pedir disculpas cuando así la situación lo amerite. Entonces, son unos elementos importantes que se traducen en brindar un servicio, en brindar unas acciones, en llevar a cabo unas acciones que contribuyan al desempeño y al mejor desarrollo de esa otra persona. Entonces, desde esos elementos también de amor, ¿sí?, desde esos elementos de desear el bien a la otra persona, el hacer para esa otra persona, el tener unas palabras, ¿verdad?, para esa otra persona, como decíamos hace un rato, ser constructivos con nuestras palabras y no destructivos con ellas. Entonces, eso es un elemento importante con relación a esa generosidad que nosotros vamos también a demostrar con los otros, pero también con nosotros mismos. Así que es importante que podamos seguir reflexionando frente a qué puede facilitar la vivencia de esta virtud, que de alguna manera nos podría dificultar que podamos vivir esta virtud, ¿verdad?, de la caridad, y cómo podemos promover la caridad no solamente en nuestro contexto familiar, sino en nuestro contexto pues educativo, en nuestro contexto laboral, también en nuestro contexto eclesial. ¿Qué aspectos o qué acciones nosotros podríamos comenzar a emprender para que estas acciones se puedan llevar de una manera adecuada y que prime, ¿verdad?, ese bien, ese bienestar para nuestra comunidad, para nosotros, y obviamente que eso también se vea reflejado en nuestra familia? Así que básicamente con este
mensaje, ¿verdad?, de promover la caridad, ese bien para nosotros, ese bien para nuestra sociedad, para las personas que nos rodean y que lo podamos de alguna manera transferir a las diferentes situaciones que nosotros atravesamos y también en los diferentes ambientes, escenarios y contextos en los que nosotros nos desempeñamos, pues es ese llamado como tal. Así que es básicamente como esa información, ¿verdad? Ese mensaje que en la tarde de hoy quería pues compartir con ustedes y que pues nada, quedo en este momento pues abierta también a sus comentarios y aspectos que quizás ustedes también quieran pues compartir en este momento. Así que los escucho, creo que había una manita por allí levantada, entonces no sé, Claudita, si tú tienes el orden y nos vamos así. Veo a la señora Nelcy Esperanza Ardila, que tiene la manita levantada. Tiene el micrófono apagado. Doña Nelcy. Don Miguel Moreno. Sí, buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, hace un momento la doctora decía que los niños debían aprender con los adultos. Yo como formador de niños, como catequista, me he dado cuenta que donde existe ese niño con el papá y la mamá y un adolescente que está saliendo prácticamente adolescente, ese niño, él actúa como un adulto, aprende como un adulto, y lo que decía la doctora es muy importante eso, y se nota la diferencia de un niño que esté por ahí solito a ese niño que vive con el papá y la mamá directamente y que tiene también un hermanito adolescente al lado. Ellos actúan como un adulto y aprenden mucho mejor, y la manera de expresarse es mucho mejor que un niño que esté por ahí solo, que esté descuidado. Muchas gracias, Miguel. Claro, lo que usted dice es muy cierto. Y es ese apoyo, ¿verdad? Ese arropar a nuestros niños, acompañarlos para que no se sientan solos, porque recordemos que ellos también están viviendo una serie de retos y de desafíos, cambios, ¿verdad? Que no son solamente a nivel de su mente, a nivel cognitivo, sino que también son cambios a nivel de su cuerpo, ¿verdad? En términos de interacciones, y eso es un elemento también importante, que la persona atraviese esos cambios de manera acompañada, que sepa que cuando tiene una situación compleja, sabe a dónde recurrir, ¿verdad? Mi papá está allí para escucharme, mi mamá, mi hermano, mi abuelo, mi abuela, es decir, diferentes integrantes de esa familia están allí para validar lo que ese niño está experimentando, de igual manera también para poder apoyarlo y brindar entonces las herramientas que ese niño puede requerir en ese momento. Muchas gracias, Miguel, por su aporte. Don Ricardo Maldonado. Bueno, Mariluz, muy buenas tardes. Ante todo, pues disculpe porque se me perdió el micrófono y no me di cuenta que, bueno, creería, y como por complementarle a la pregunta, si no estoy mal, que hizo Héctor, respecto a las falencias que hay en la familia y el no querer tener hijos, creo que un aspecto que falta como tocar sería la realidad en cuanto al deterioro del medio ambiente, ¿no? El hecho de que hay poca agua, de que hay mucha contaminación, de que tantos factores que están afectando hoy en día al medio ambiente, eso también influye mucho en que las parejas no quieran tener hijos. Ay, ¿yo para qué quiero? ¿Para qué traigo hijos a sufrir en unos 20, 30 años? ¿Qué les espera a estos hijos? Entonces es una tarea que también tenemos de hacer énfasis en conservar el medio ambiente. Y en cuanto a la parte económica, que también se ve afectada y que es otro aspecto que impide esta relación familiar, sería como motivar hoy en día a los niños jóvenes, pues sí se hace, pero se les dice, pero no se apoya, apoyar todos los emprendimientos, no esperar a que les den un trabajo
a que salieron profesionales, sí, si no los nombran, si no, eh, sí, el gobierno no les da el empleo, entonces no hacen nada. Entonces sería motivarlos a que emprendan. Todo lo que no se hace, pues no se recoge. Todo lo que no se emprende, pues fracasa. Entonces creería que como por complementar esas dos cositas. Muchas gracias. A usted muchas gracias por su aporte y claramente como seres integrales, ¿verdad? Que somos, es muy importante también cuidar de nuestros recursos, de nuestro medio y lo que usted mencionaba también con relación a esa inestabilidad laboral que nosotros vemos, especialmente en estas nuevas generaciones, ¿verdad? Se forman, van a la universidad, cursan unos determinados años en una carrera y cuando salen entonces a buscar empleo, pues sabemos que lamentablemente las posibilidades pues cada vez se van reduciendo, ¿verdad? Hay una limitación en ese sentido y eso pues también puede llenar de cierto pesimismo a nuestra sociedad, pero pues como nosotros también vamos trabajando precisamente en ese optimismo. Muchas gracias. Doña Nelcy Esperanza, Muy buenas tardes. buenas tardes. Yo diría que, como dice la doctora Nancy, siempre nuestros niños deben ser la inmediatez y la prioridad en la familia, en lo político, en la iglesia, en todo, siempre nuestros niños, porque un niño lo refleja todo. Y son los más sinceros. Muchas gracias, doña Nancy. Claramente deben ser nuestra prioridad, ¿verdad? Tenemos que cuidar de ellos, tenemos que protegerlos y nosotros, pues obviamente como adultos y también desde las diferentes instituciones, es nuestro llamado y es nuestra responsabilidad a proteger de ellos. Muchas gracias. William Vizcaya. Doctora Nancy, su merced hablaba en cuanto a los valores de ciudadanía, formar en nuestros niños y en nuestros jóvenes un ambiente de democracia, pero igualmente la autoridad que se debe ejercer como padres de familia frente a los niños. ¿Cómo equilibrar estas dos realidades? ¿Sí? Los valores democráticos en la familia, pero sin perder de vista pues que el rol que tienen los padres es de guía y pues de mantener un orden. Total, muchísimas gracias, William, por su pregunta, muy importante. Debemos primar, ¿verdad? Y es lo que así pues establece como un estilo de crianza adecuado, el estilo democrático. ¿Por qué? Porque le damos el espacio y entendemos y escuchamos el punto de vista, por ejemplo, de cada uno de los integrantes. Pero sí es muy importante también entender que hay unos límites, ¿verdad? ¿Qué pasa a veces con nuestros niños? Y ese es quizás el error, no con la intención de hacer daño para nada por parte de los padres, sino con la intención precisamente de hacer lo mejor posible. Fijamos una hora para que el niño regrese a casa. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que a las 10 de la noche. Pero entonces, cuando llega el momento, el chico llegó a las 11 o a las 11:30 y no tuvo ningún tipo de consecuencia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque habíamos llegado a unos acuerdos anteriormente y era que tú ibas a llegar a esta determinada hora. No cumpliste con ese acuerdo, ¿cuáles van a ser entonces las consecuencias? Entonces, precisamente de eso se trata. Yo te doy el espacio, yo concerto contigo, ¿verdad? Y vamos a llegar entonces a un equilibrio, un punto medio, pero también es importante entender que en esta casa hay unas reglas y todos los que habitamos en esta casa debemos cumplir estas reglas. Entonces, sí es muy importante el hecho de reconocer a esa otra persona, porque a veces también podemos entrar quizás en un estilo muy autoritario y es lo que tú tienes para decir aquí no es importante. Entonces aquí se hace siempre lo que yo digo, ¿verdad? Entonces es desde ese elemento autoritario donde no tomo en consideración el punto de vista de la otra persona. Desde un estilo democrático, ciertamente lo que se busca es la escucha de cada uno de los integrantes y entender. No sé si ustedes han escuchado en este tiempo que se habla mucho de crianza amorosa, crianza respetuosa, y es muy bonito, ¿verdad? Si uno escucha a profundidad esta temática es muy bonita, pero otras personas lo malinterpretan y dicen, ah, no, pues ahora tengo que dejar que el niño haga lo que quiera y lo que se le dé la gana. No, se trata de un orden, de un respeto
respeto, de unos tiempos, de una escucha a cada integrante. Así como el niño es importante, el papá, la mamá y los otros hermanos también son importantes. Entonces es llegar propiamente a ese equilibrio, a ese respetarte, a ese respetar lo que tú quieres, pero también saber que hay unas consecuencias si no cumplimos entonces con lo pactado previamente. Muchas gracias. Hasneidi. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Gracias. Bueno, yo quería dar dos aportes respecto a los comentarios que se decía anteriormente sobre los hijos, ¿no? Y es que sí es verdad que la natalidad en Colombia últimamente va en caída libre, de hecho, pero yo creo que nosotros, la sociedad ha cambiado mucho en la perspectiva. ¿Qué es lo que sucede? Y eso lo debemos tener todos muy claro como padres, porque yo sé que muchos de los que están acá son padres ahora de adolescentes. Y es que hoy en día la comunidad piensa, no, yo no puedo traer hijos hasta que yo no saque mi carrera, hasta que yo no me compre mi casa, hasta que yo no tenga mi carro, hasta que yo no tenga mi buen celular y o hasta que yo no tenga un buen trabajo y por lo general eso nos cuesta más o menos como hasta los 30 años. Y a los 30 años una mujer va a buscar un esposo y no es como que salí a la calle y lo encontré, eso toma tiempo. Entonces creo que de pronto nos enfocamos mucho en lo material y estamos dejando el amor a un lado por cambiarlo por lo material y cuando se quiere formar una familia como que ya nos agarra el tarde, ¿cierto? Y la mujer no puede tener hijos todo el tiempo, solamente podemos tenerlo hasta los 35 años de manera segura. Lo digo porque tengo muchas amigas en esos casos, entonces sí nos enfocamos como mucho en eso y perdemos la visión. Yo creo que uno puede construir familia y construir carrera al mismo tiempo. Yo estoy casada y bueno, tengo mis hijos y en este momento estoy construyendo mi carrera como para salir adelante, pero sí es como lo más importante hoy en día, no que todo el mundo se fije en, es que yo quiero un esposo que tenga, yo quiero un esposo que me dé, yo quiero que no me haga falta nada. ¿Y el amor qué? Sí, el amor es lo más importante. Una familia sin amor y con mucho dinero no es nada. Y segundo, pues también el miedo a la responsabilidad que tienen todos los padres y el miedo a la economía, como lo decía anteriormente una de las que habló. Es verdad que los hijos tienen gastos, pero es que también nos hemos mentalizado mucho, es que yo quiero tener un hijo, pero es que yo quiero darle todo lo que a mí nunca me dieron. Yo no quiero que a mi hijo le falte nada, ¿cierto? Y no es eso lo que los niños necesitan. Un niño no necesita un celular, un niño no necesita juguetes caros, un niño no necesita ropa de marca, porque claro, si nosotros nos vamos a eso, pues los gastos se suben. Yo tengo tres hijos pequeños, tengo una bebé y no trabajo actualmente, solamente trabaja mi esposo y es Uber, así que no tiene el super mega sueldo y nos mantenemos bien y a los niños no les falta nada, pero obviamente pues no hay ropa de marca, no hay juguetes caros, no hay nada de esas cosas, ¿cierto? Un niño para ser feliz necesita tiempo de sus padres y dedicación de los padres. Un niño no necesita nada más. Pero nos hemos cambiado ese chip y hoy en día todos los padres están, no es que yo quiero trabajar porque yo le quiero dar a mi hijo todo, pero se nos está olvidando lo más importante. Y los niños hoy en día se están criando con los abuelos o con el celular. Entonces, ¿qué le vamos a entregar a la sociedad el día de mañana? Si un niño lo que necesita es el tiempo que uno le da, que uno los recoja en el colegio, que ellos lleguen a contarle las historias y uno los escuche, que uno los abrace, que uno les recuerde que los ama. Todas esas cosas son más importantes que lo material, ¿cierto? Entonces creo que nosotros o los padres que tienen hijos adolescentes tenemos que recordarles eso. Yo sé que nuestras madres tuvieron una vida muy difícil como ama de casa. Entonces de pronto nos enfocaron, mija, usted no tiene que casarse, usted tiene que sacar una carrera, usted tiene que salir adelante, usted no sé qué. Y sí, está bien, pero creo que nos desubicamos tanto que ahora todo el mundo está enfocado en eso y está muy poco enfocado en las familias y futuramente nos vamos a ver en problemas. Y de pronto ahorita el joven es feliz dándose todos los gustos con su trabajo, pero cuando llegue a viejo ya no van a estar sus padres y sus hermanos, algunos muchos no tienen y otros pues estarán por allá en otros lados y se van a quedar solos. Entonces hay que pensar también en la vejez, no para que mi hijo me cuide, pero yo pienso que sí es un apoyo y es una compañía muy importante. Entonces yo creo que nos toca cambiar en sociedad ese chip. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Excelente. Es importante. Vamos con Expedito Rugeles, con doña Amparo Rueda. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. tardes.
partiendo Doc, del en avance. unas diapositivas anterior, su merced dijo, es muy diferente ser libre y sentirse libre y ser libre. Esto, y posterior a eso, la pregunta fue, ¿por qué nos es tan difícil tomar decisiones? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo sé cuándo mis decisiones están siendo realmente libres? Porque casi siempre nuestras decisiones están basadas tanto en nuestro entorno social, en nuestro entorno de desarrollo donde hayamos crecido, tanto de experiencias vividas como experiencias vistas, vividas por otras personas. ¿Cuándo sé que mi decisión está realmente siendo libre y no presionada por mi manera como me crié o el entorno el que me rodea? Eso por un lado. Y la otra pregunta, aprovechando el espacio, es que su merced también dijo más adelante, estamos criando el hijo que queremos o el hijo que tenemos. ¿Cuáles son las bases para saber cuándo no atravieso la línea? Porque es delgada entre saber cuándo yo estoy forzando a mi hijo a hacer lo que yo quiero y cuándo le estoy dando demasiada libertad para que sea simplemente lo que él es. Listo. Bueno, vamos entonces por parte, y no nos vamos a extender mucho porque ya se está acabando el tiempo. Básicamente, cuando estamos tomando decisiones, ¿verdad? Es muy importante saber qué me lleva a tomar esa decisión. Obviamente nosotros somos producto de nuestras experiencias, de las vivencias que nosotros hemos tenido, de los espacios también en los que nosotros nos hemos criado, de la crianza, obviamente, que también nosotros hemos recibido de nuestra sociedad y nuestro entorno. Todas esas influencias, obviamente, nosotros las recibimos. Sin embargo, es importante que cuando yo esté tomando una decisión, la estoy tomando porque me siento segura de lo que estoy haciendo, ¿verdad? O porque estoy recibiendo entonces una presión de otra persona, de un contexto, del medio en donde yo me encuentro. Es decir, ¿qué me mueve de alguna manera, qué me moviliza a tomar esa decisión? ¿En base a qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Y obviamente entender que nosotros somos producto también de todas esas experiencias, de la crianza y de todas esas influencias que nosotros hemos tenido. Pero en el momento en que estoy tomando una decisión, lo hago porque me siento presionada por, ¿verdad? Por tal situación, por tal escenario, por tal persona en particular, o lo hago entonces de alguna forma porque estoy consciente de la decisión que estoy tomando. Obviamente sabemos que no todas las decisiones van a llevar a unos resultados favorables y positivos, pero es importante también atrevernos en ese sentido a tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento importante. Y con relación a si estamos criando el hijo que tenemos o el hijo que queremos tener, es muy importante también que nosotros podamos ver quizás eso que yo no alcancé, eso que yo no pude ser, o quizás esa carrera que yo no pude estudiar, o ese deporte que yo no pude hacer en un momento en particular. Yo lo estoy volcando en mi hijo y no necesariamente es el interés o el gusto el que él tiene, que él demuestra en ese momento. Entonces, con esto, ojo, no quiero decir, y vamos también relacionado al tema del estilo de crianza, no quiere decir que nosotros porque estemos instaurados en un estilo de crianza democrático, va a significar que el niño, o vamos a dejar que el niño haga lo que quiera, no, porque hay unas normas, hay unas reglas, hay unas figuras de autoridad, hay unos límites que debemos entonces también tener claro, pero es muy importante también el permitirnos escuchar, ¿sí? Cuáles son esos intereses, esos gustos, esas motivaciones que tiene mi niño y cómo nosotros podemos ir canalizando esos gustos y esos intereses en actividades obviamente que sean proactivas. Entonces, ahí es un aspecto importante, o es eso que yo no hice, eso que yo estoy forzando, aquella frustración que yo tengo, se la estoy entonces traspasando a mi niño. Entonces, ahí son aspectos diferentes. Muchas gracias. Estas dos últimas, Ángela y Nao. Doctora Nancy, Claudia, muchas gracias. Quiero darle las gracias, doctora Nancy, porque son cosas que usted ha dicho que yo ya soy abuela, afortunadamente, ¿sí? Entonces, a veces a uno con el tiempo se le van como quedando atrás, ¿sí? Y quiero aportar es que la verdad es una, no hay sino una. Y los valores son hoy y siempre. Muchas gracias, doctora Nancy. A usted, Ángela, muchísimas gracias. Padre Omar.
Bueno, dos cositas ahí como a tener en cuenta que me surgen precisamente con, con todo lo que hemos dialogado hoy. No sé en qué momento ser familia no fue o perdió la característica del proyecto de vida. Qué cosa tan terrible pensar. O sea, pongamos un ejemplo, ¿sí? Una chica de 18, 19 años sale en embarazo o queda en embarazo y está con el papá de su criatura, de pronto no todavía bajo el sacramento del matrimonio, pero están pensando en formalizar su hogar. Y ya inmediatamente en la mente nuestra fue, ella no está pensando en ella no va a estudiar, ella no se va a profesionalizar. Y tenemos las profesiones, los estudios, las carreras, los posgrados como un proyecto de vida, pero la familia no. ¿En qué momento perdió la característica de proyecto de vida? ¿En qué momento le quitamos el carácter de proyecto de vida a ser familia? ¿Sí? O sea, perdónenme, y aquí hay muchos amigos, muchas parejas, muchos esposos en este diplomado y yo no los veo frustrados porque no hayan cumplido sus metas personales, sino que por el contrario, ahora están respondiendo a un proyecto de vida grandísimo que es el de la familia. Lo primero por decir. Y lo otro, tenemos que formar también a nuestros chicos. Hoy precisamente hablaba con un grupo de religiosas acerca de lo que normalmente les están enseñando en muchos ambientes a nuestros muchachos. Y es, tú todo lo puedes, tú puedes emprender, tú puedes salir adelante, todo lo puedes lograr, tú lo tienes todo para salir adelante. Y salen del colegio, salen de la universidad y se encuentran con una barrera terrible que les pone freno de una vez a muchas cosas. Y nosotros mismos estamos como metiéndolos dentro de una burbuja para protegerlos de muchas cosas que nosotros no podemos prever. Por ejemplo, nosotros le decimos a los chicos, o muchas veces los adultos le decimos a los chicos, que estudien una carrera que sea rentable económicamente hablando. Así no sea lo que ellos quieren, así no sea lo que ellos desean, así no sea aquello para lo cual Dios los formó en las capacidades que Dios les dio. ¿Sí? Sin embargo, lo pensamos es en factor economía. ¿Qué crisis tan terrible la que tuve que acompañar a una familia porque el hijo les dijo, yo quiero ser filósofo. Y le dijeron, pero eso no da plata. Entonces, al fin, nosotros estamos yéndonos por el lado más de que... de pensar que el progreso es tener economía, tener comodidades. Me encantó muchísimo lo que creo que ahorita Hasneidi decía precisamente de eso, desde la experiencia del hogar. Hombre, cuando nosotros empezamos a creer que la paternidad y la maternidad responsable es darles tecnología, es darles absolutamente todo lo que desean, cuando lo que necesitan es la presencia de papá y de mamá en el proceso formativo. Entonces, como para tener en cuenta esos dos aspectos, la familia, ser familia es un proyecto de vida preciosísimo, aunque no se tenga un título enmarcado y pegado en un cuadro en la pared, es un proyecto de vida precioso. Y lo otro, que los chicos también se formen con los pies en la tierra, soñando en grande, pero con los pies en la tierra para que no se estrellen al salir al mundo. Gracias. Muchísimas gracias, padre. Bueno, Claudita, tú me dices. Ya, padre Néstor. Ok, gracias, doctora Nancy.